En Valdehiguera las mañanas olían a tierra seca, a leña húmeda y a leche recién ordeñada. El pueblo era pequeño, de esos donde una puerta que se cerraba demasiado fuerte ya era tema de conversación antes del mediodía. Las casas de piedra se apoyaban unas contra otras como viejas cansadas, y detrás de cada muro había una historia que todos creían conocer mejor que sus propios dueños. La familia Navarro vivía al final del camino de tierra, cerca de unos árboles de higuera, un viejo membrillero y unas pocas almendras que resistían al viento como si tuvieran orgullo. La casa no era grande, pero siempre había una olla en el fuego, una silla libre junto a la mesa y una cabra metiendo la cabeza donde no debía. Aquella cabra se llamaba Ramona. Ramona no entiende de pobreza, decía doña Pilar, cada vez que la encontraba mordiendo alguna cuerda, una cesta o el bajo de su falda. Esta animal se cree dueña de la casa. Don Julián, su marido, respondía siempre lo mismo, sin levantar mucho la voz. Déjala, es la única que todavía no nos cobra por vivir aquí. Pilar lo miraba con falsa indignación, pero terminaba riéndose. Lucía Navarro tenía entonces 19 años y una carta doblada entre las manos. Había sido aceptada para estudiar tecnología de alimentos y gestión de productos locales en la ciudad. Cuando leyó la noticia por primera vez, no gritó. Se quedó quieta, como si no supiera si aquello era una alegría o una responsabilidad demasiado grande. Su madre sí gritó. Julián. La niña entró. Don Julián estaba reparando una puerta del corral. Se quedó con el martillo en el aire, miró a Lucía, luego miró la carta y durante unos segundos no dijo nada. Era un hombre de pocas palabras, de manos duras y ojos tranquilos. Pero esa tarde, mientras se limpiaba el polvo de la camisa, Lucía vio algo en su rostro que no olvidaría nunca, una mezcla de orgullo y miedo, porque estudiar en la ciudad no era solo una oportunidad, también era dinero, matrícula, habitación, comida, transporte, libros, palabras grandes para una casa donde cada moneda tenía destino antes de llegar al bolsillo. Anoche después de cenar, Lucía escuchó a sus padres hablar en voz baja en la cocina. «Podemos vender algunas cabras», dijo Pilar. «Algunas no alcanza», respondió Julián. Hubo un silencio largo. «Queda el terreno de almendros», añadió él. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. Ese pequeño terreno había pertenecido al padre de Julián. No daba mucho, pero era suyo. En una familia pobre, algo propio no era poca cosa. Entró a la cocina con los ojos llenos. «No quiero que vendan nada por mí». Pilar se volvió hacia ella con una cuchara de madera en la mano. «No seas tonta, hija. Uno vende lo que puede, para que los hijos tengan lo que uno no tuvo». «Pero si no sale bien», don Julián la interrumpió. «Todavía no empezó, y ya estás enterrando el camino». Lucía bajó la mirada. «No quiero ser una carga». Su padre dejó la taza sobre la mesa. «Una hija no es una carga. Una hija es una razón». Pilar, que era menos solemne, le dio un golpecito suave en el brazo. «Y si vas a llorar, llora después de comer. Con el estómago vacío, se llora peor». Lucía sonrió entre lágrimas. Días después, el corral quedó casi vacío. Los compradores vinieron temprano, revisaron las cabras, hablaron de precios como si hablaran de sacos de harina. Don Julián no discutió mucho, solo se quedó mirando mientras se llevaban a los animales por el camino. Nico, que entonces era apenas un niño, abrazó el cuello de Ramona con fuerza. «A ella también se la llevan», ¿no dijo Julián? «¿Por qué?». El hombre miró a la cabra que en ese momento estaba intentando morder el borde de su chaqueta, «porque esta no la compra nadie en su sano juicio». Pilar soltó una carcajada desde la puerta. «¿Y porque tu padre no tuvo corazón para venderla?». Julián fingió no escuchar. Cuando llegó el día de partir, Pilar preparó para Lucía un paquete de comida, pan, queso, unas almendras tostadas y varios trozos de dulce de membrillo con almendras envueltos en hojas de parra. Era una receta antigua de la familia, de esas que no estaban escritas en ningún cuaderno porque vivían en las manos de las mujeres. «Esto es para el camino», dijo Pilar, «y esto otro para cuando te dé tristeza». «¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Cuando te dé tristeza, todo sabe diferente». Lucía abrazó a su madre con fuerza. Luego abrazó a Nico,
que le metió en la mano un dibujo de Ramona con una corona. «Cuando seas rica, compras más cabras», le dijo. «No sé si voy a ser rica, entonces compra una sola, pero que no muerda». Don Julián la acompañó hasta el autobús. Llevaba su vieja maleta en una mano y en la otra una bolsa con los panes de Pilar. Antes de subir, Lucía se volvió hacia él. «Voy a estudiar mucho, papá. Se los prometo». Julián asintió. «Estudia, pero también come». Ella esperaba una frase más grande, algo sobre el futuro, sobre el orgullo, sobre el sacrificio, pero su padre solo le acomodó el cuello del abrigo y añadió: «Y si la ciudad te trata mal, no le respondas con hambre». El autobús arrancó. Lucía vio por la ventana a su padre haciéndose pequeño en el camino, a su madre limpiándose las manos en el delantal, a Nico levantando el dibujo de Ramona como si fuera una bandera. Aquel día, Lucía se fue creyendo que llevaba una oportunidad. Todavía no sabía que también llevaba una deuda invisible en el corazón. La ciudad no era cruel de una manera evidente, no la insultaba, no la echaba a empujones, no cerraba las puertas con ruido, simplemente seguía andando demasiado rápido, como si nadie tuviera tiempo de mirar a una muchacha de pueblo con un título recién obtenido y una maleta gastada. Durante los años de estudio, Lucía aprendió a caminar con prisa, a contar monedas, a compartir habitación con desconocidas y a sonreír aunque estuviera agotada. Aprendió sobre conservación de alimentos, etiquetado, higiene, costos, procesos de producción, empaques y calidad. Cada vez que aprobaba una materia, pensaba en su padre vendiendo las cabras. Cada vez que preparaba un proyecto, pensaba en su madre haciendo pan antes del amanecer. No estudiaba solo por ella. Ese era el problema. Cuando se graduó, creyó que lo más difícil ya había pasado, pero la ciudad le enseñó otra cosa. Terminar una carrera no era lo mismo que encontrar un lugar. «Buscamos a alguien con más experiencia», le dijeron en una fábrica de conservas. «Tu perfil es interesante, pero necesitamos disponibilidad inmediata y movilidad total», le dijeron en una empresa de productos orgánicos. «Te llamaremos», le dijeron muchas veces y no llamaron. Lucía aceptó trabajos temporales. Empacó cajas en un almacén de alimentos, ayudó en una cocina donde nadie preguntaba su nombre, vendió productos en una tienda durante la campaña de invierno y limpió bandejas en una pequeña empresa que después la dejó ir sin explicación. «No es personal», le dijo un encargado. Una tarde, Lucía sonrió con educación, pero al salir, bajo el ruido de los autos y la luz fría de los escaparates, pensó que esa frase era una de las más tristes del mundo, porque para quien pierde el trabajo siempre es personal. En su habitación alquilada, estrecha y con una ventana que daba a una pared, revisaba correos hasta tarde. A veces cenaba pan duro con tomate, otras veces fingía que no tenía hambre. Sobre la mesa guardaba una foto de su familia. Pilar con el delantal manchado, Julián serio, como si la cámara fuera una amenaza. Nico enseñando 2 dedos detrás de la cabeza de su padre y Ramona, medio borrosa al fondo. Cuando su madre llamaba, Lucía cambiaba la voz. «Estoy bien, mamá». «¿Comiste?» «Sí». «¿Algo caliente?» Lucía miraba el pan seco sobre la mesa. «Claro, comí muy bien». «Tu padre pregunta si el trabajo va bien». Lucía tragaba saliva. «Sí, va bien. Mucho movimiento». No era una mentira completa. Había movimiento. Lo que no había era estabilidad. A veces enviaba fotos cuidadosamente elegidas. Una calle bonita, una taza de café que no podía pagar seguido, una sonrisa tomada frente a un edificio moderno. Pilar las mostraba en Valde Higuera con orgullo. «Miren a mi hija», decía en la tienda o en la puerta de la iglesia. «Está en la ciudad trabajando en cosas de alimentos de calidad, de esas cosas modernas». Tía Remedios, que siempre parecía aparecer cuando alguien decía algo interesante. Levantaba las cejas. «Qué bien. Aunque la ciudad es cara, ojalá no se olvide de hablar con los pobres». Pilar le respondía sin perder la sonrisa. «Mi hija podrá olvidar un paraguas, pero no de dónde salió». En el fondo, Lucía sabía que su madre la defendía sin saber la verdad, y eso le dolía más que cualquier rechazo. Un mes no pudo pagar completo el alquiler. Otro mes pidió adelanto en un trabajo temporal y se lo negaron.
Empezó a evitar llamadas a ciertas horas porque no quería llorar. Se sentía atrapada entre dos vergüenzas, la de no tener éxito en la ciudad y la de volver al pueblo con las manos vacías. Una tarde, después de otra entrevista, caminó durante horas sin rumbo. La mujer que la entrevistó había sido amable, incluso dulce. Eso lo hizo peor. Tu formación es buena, Lucía, pero tenemos candidatos con más recorrido. Más recorrido. Ella pensó en todos los recorridos que había hecho, del pueblo a la ciudad, de una habitación a otra, de una fila de espera a otra, de una promesa a una excusa, pero al parecer, ninguno contaba. Esa noche abrió el armario y vio la maleta vieja con la que había llegado años atrás. Todavía tenía una etiqueta medio rota del autobús de Valdehiguera. La tocó con los dedos y sintió una tristeza honda, no ruidosa, sino pesada. No quería volver, no porque no amara su casa, sino porque no sabía cómo mirar a sus padres después de todo lo que habían vendido por ella. La lluvia empezó antes del anochecer, fina y fría, de esa que no parece peligrosa, pero termina empapándolo todo. Lucía salió de la entrevista con los zapatos mojados y el currículum doblado dentro del bolso. No necesitaba revisar el correo para saber la respuesta. Lo había visto en la cara del hombre de recursos humanos. Una cortesía limpia, un apretón de manos breve, una despedida sin futuro. Caminó hasta una parada de autobús y se sentó en el banco metálico. Había gente a su alrededor, pero nadie la miraba. En la ciudad uno podía llorar a 2 pasos de otra persona y seguir siendo invisible. El teléfono vibró. Mamá Lucía cerró los ojos. Pensó en no contestar. Pensó en escribir después. Estoy ocupada. Pensó en mandar una carita sonriente como tantas veces, pero contestó: Hola, mamá. Gia, ¿comiste? Esa pregunta tan simple la rompió. Lucía intentó decir que sí, intentó armar la voz de siempre, la voz de todo está bien, la voz que había usado durante meses para sostener una mentira piadosa, pero solo le salió un sonido pequeño, ahogado. Lucía dijo Pilar al otro lado. ¿Qué pasa? La lluvia golpeaba el techo de la parada. Un autobús pasó sin detenerse y levantó agua junto a la acera. No puedo más, mamá. Hubo silencio. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? No. ¿Alguien te hizo algo? Lucía apretó el teléfono con fuerza. No es eso. Es que no me sale nada. No encuentro trabajo. Me han despedido otra vez. Debo dinero de la habitación. Les he mentido. No estoy bien. Nunca estuve tan bien como les decía. Al otro lado se oyó un ruido, como si Pilar hubiera apoyado la mano en la mesa. ¡Ay, mi niña! Esa ternura terminó de quebrarla. Perdón, mamá, perdón. Ustedes vendieron las cabras, vendieron el terreno, hicieron todo por mí y yo no hice nada. No pude. No sirvo para nada. La voz de Pilar cambió. Seguía temblando, pero se volvió firme. No vuelvas a decir eso, pero es verdad. No, verdad es que estás cansada, verdad es que estás sola, verdad es que la ciudad te ha apretado demasiado, pero que no sirves. Eso no es verdad. Lucía se cubrió la cara con la mano. No sé qué hacer. Se oyó la voz de don Julián lejos. ¿Qué tiene? Dame el teléfono. Julián, espera, dámelo. Hubo un forcejeo breve, y luego la voz de su padre apareció torpe y preocupada. Lucía, popa, ¿quién te hizo llorar? La pregunta era tan de él, tan simple, tan inútil y tan llena de amor, que Lucía soltó una risa rota. Nadie, papá. Entonces, ¿por qué lloras como si alguien tuviera que recibir un golpe? Porque fallé. Don Julián respiró hondo. No era hombre de frases largas. Siempre parecía buscar las palabras como quien busca una herramienta en una caja vieja. ¿Tienes dónde dormir esta noche? Lucía miró la calle mojada. Sí. ¿Tienes algo para comer? Ella no respondió. Lucía, tengo pan, solo pan. Otra pausa. Don Julián no la regañó, no suspiró con decepción, no preguntó cuánto dinero había perdido, ni por qué no lo dijo antes. Solo dijo, vuelve. Lucía cerró los ojos. No puedo volver así como sin trabajo, sin dinero, sin nada. La voz de su padre llegó más baja. Casa no se abre solo cuando uno trae algo en las manos. Pilar recuperó el teléfono. Vuelve, hija, hay sopa, hay pan, y si no alcanza, le quitamos la cena a tu padre, que de todos modos come demasiado. Desde el fondo, Julián protestó. Yo oí eso. Lucía lloró y rió al mismo tiempo.
Mamá, la gente va a hablar. La gente habla hasta cuando se le enfría el café. Van a decir que ustedes vendieron todo para nada. Pilar guardó silencio un instante. Cuando habló, su voz salió más suave. Nosotros no vendimos nada para comprar tu éxito. Vendimos lo que teníamos para darte una oportunidad. Si esa oportunidad te trae de vuelta, también es parte del camino. Lucía miró la maleta imaginaria que todavía no había hecho. Pensó en su habitación estrecha, en los correos rechazados, en la vergüenza, en las fotos falsas, en su madre mostrando con orgullo que no existía. Tengo miedo de verlos, confesó. Pues nos ves con miedo, dijo Pilar. Pero nos ves, don Julián añadió desde lejos. Y avisa a qué hora llega el autobús. ¿Para qué? Para ir Purchi. Lucía se secó la cara con la manga del abrigo. Papá, ¿puedo caminar desde la entrada del pueblo? No dije que no pudieras. Dije que voy a ir. No hubo más argumentos. Algunas decisiones, cuando nacen del amor de un padre, no se discuten. Esa noche Lucía volvió a su habitación y sacó la maleta vieja del armario. No metió muchas cosas. La mayoría de lo que tenía cabía en silencio. Algunas prendas, unos cuadernos, el título guardado en una carpeta y la vergüenza doblada entre la ropa. Antes de dormir, recibió un mensaje de Nico. Dice mamá que vengas rápido. Dice papá que no traigas tonterías pesadas. Dice Ramona que si traes pan, ella te perdona. Lucía leyó el mensaje varias veces. Luego, por primera vez en muchos meses, lloró sin esconderse de nadie. Al día siguiente compraría un boleto de regreso a Valdeiguera. No volvía triunfando, tampoco volvía derrotada del todo. Volvía porque, incluso después de fallar, todavía había una mesa en la que alguien la esperaba. El autobús llegó a Valdeiguera poco después del mediodía. No era una llegada grande ni dramática. No había música, ni lluvia, ni nadie corriendo por el camino como en las películas. Solo el ruido viejo del motor, una nube de polvo levantándose junto a la parada y Lucía Navarro bajando con una maleta gastada en la mano. Durante unos segundos se quedó quieta. El pueblo seguía igual. Las casas de piedra, las ventanas pequeñas, la calle estrecha que subía hacia la plaza, el olor a pan, a estiércol seco y a leña. Las higueras al borde del camino parecían más bajas de lo que recordaba. O quizás era ella quien volvía con la mirada cansada. Apretó el asa de la maleta. Había imaginado muchas veces ese regreso. En algunas versiones llegaba con un buen trabajo, con regalos para sus padres, con un abrigo bonito y una sonrisa tranquila. En otras ni siquiera volvía, porque triunfaba tanto en la ciudad que solo visitaba el pueblo en Navidad, como hacen los hijos, que todos comentan con orgullo. Pero la realidad era distinta. Volvía con poco dinero, los zapatos gastados y una carpeta con un título que durante meses había sentido más como una prueba de fracaso que como un logro. Atención, ha llegado el paquete perdido de la ciudad. Lucía levantó la vista. Nico corría hacia ella, desde la esquina, flaco, alto para sus 14 años, con el pelo revuelto y una sonrisa demasiado grande para la ocasión. Se detuvo frente a ella y levantó una mano como si fuera un funcionario importante. Soy el comité de recepción para desempleados con estudios superiores. Lucía lo miró sin saber si reír o llorar. Qué amable el comité. También soy el encargado de equipaje, seguridad emocional y noticias falsas del pueblo. Noticias falsas. Nico tomó la maleta. Sí, porque en 10 minutos tía Remedios va a decir que llegaste embarazada, perseguida por la policía o casada con un francés. Hay que controlar el relato desde el principio. Lucía soltó una risa breve. Le dolió un poco, como si no estuviera acostumbrada. Estás más alto y tú estás más flaca. Eso no se dice. Mamá lo va a decir peor. Lucía le tocó el pelo con cariño. Te extrañé, mocoso. Nico bajó un poco la voz. Yo también, pero no te emociones mucho porque Ramona ocupó tu lugar en la familia. Caminaron juntos hacia la casa. Lucía intentó mirar al frente, pero sentía las ventanas abriéndose a su paso. Una cortina se movió. Un hombre dejó de barrer. 2 mujeres que venían de la tienda bajaron la voz, aunque no lo suficiente. Es la hija de Pilar, la que estudió en la ciudad, pues volvió pronto. Lucía fingió no escuchar.
Nico, en cambio, levantó la mano hacia las mujeres. «Buenas tardes». «Sí», volvió. «No, no trae marido. No, no se robó dinero. Sí, sigue viva. Gracias por su interés, Nico», susurró Lucía, horrorizada. «¿Qué? Hay que ahorrarles trabajo». En la plaza, tía Remedios estaba sentada frente al café con una taza pequeña y ojos de águila. Vio a Lucía desde lejos y se enderezó como si acabara de aparecer la noticia del año. Mira nada más. La ciudad devolviendo lo que no pudo acomodar. Lucía sintió el golpe, aunque las palabras fueran dichas con una sonrisa. Nico abrió la boca, pero ella le tocó el brazo. «Déjala. Yo puedo responder bonito o responder sincero. Hoy no». Siguieron caminando. Cuando llegaron a la casa, doña Pilar salió antes de que Lucía llamara. No llevaba vestido de bienvenida ni lágrimas preparadas. Llevaba el delantal manchado de harina, las mangas subidas y una cuchara de madera en la mano. La miró de arriba a abajo. «¿Estás flaca?» Nico sonrió con triunfo. «Día». Pilar lo apartó con la cuchara. «Tú cállate, que pareces una escoba con hambre». Lucía dejó la maleta en el suelo. Mamá no pudo decir más. Pilar la abrazó con fuerza. No hizo preguntas. No dijo, «Te lo advertí», ni «¿por qué no hablaste antes?», ni «¿qué vamos a hacer ahora?». Solo la sostuvo como si al apretarla pudiera devolverle un poco del peso que la ciudad le había quitado. Don Julián apareció detrás con una cuerda en la mano y el sombrero torcido. Se quedó a 2 pasos, serio, incómodo, como si no supiera si debía abrazarla o revisar si estaba entera. «Llegaste», dijo. Lucía asintió. «Sí, papá». Él miró la maleta. «Eso es todo». Ella bajó los ojos. «Sí». Julián se acercó, tomó la maleta sin comentar nada y dijo, «Entonces entra». La comida se enfría. Lucía lo miró esperando algo más. Un reproche escondido, una pregunta difícil, una frase sobre el dinero, pero su padre solo abrió la puerta. La casa olía a caldo, a pan tostado y a madera vieja. Ramona asomó la cabeza desde el patio, miró a Lucía como si la juzgara y luego intentó morder una esquina de su abrigo. «Ramona», dijo Lucía, casi con ternura, «tú tampoco cambiaste». Pilar le quitó la cabra de encima. «Claro que cambió. Ahora está más descarada». Nico dejó la maleta en el cuarto. «Bienvenida a casa, hermana. No tenemos calefacción moderna, pero tenemos una cabra con problemas de conducta y un padre que ronca como tractor. También tenemos sopa», dijo Pilar. Lucía se sentó a la mesa. La silla seguía allí, lauya, y por primera vez desde hacía mucho tiempo, no tuvo que fingir que estaba bien para que alguien la dejara quedarse. Los primeros días fueron los más difíciles, no por la casa. La casa la recibió con su desorden de siempre, con el techo que crujía por la noche, la ventana que no cerraba bien y el olor de la cocina pegado a las paredes. No por sus padres, que jamás le pidieron explicaciones como si estuvieran cobrando una deuda. Lo difícil era salir. Lucía evitaba la plaza, la tienda, la fuente y el camino que pasaba frente al café. Cada lugar parecía tener ojos. Cada saludo traía una pregunta escondida. ¿Y la ciudad y el trabajo? ¿Vas a quedarte mucho? ¿Estás descansando o buscando algo? La gente no siempre era cruel, a veces era peor. Era curiosa sin darse cuenta del daño. Una mañana, Lucía salió al patio a tender ropa y escuchó voces al otro lado del muro. «Pobre Julián», decía una mujer. Vendió casi todas las cabras para que la hija estudiara y el terreno de almendros, añadió otra. Al final tanto título para volver a hacer lo mismo que su madre. Lucía se quedó inmóvil con una camisa mojada entre las manos. No le dolió que hablaran de ella, o eso quiso creer. Le dolió que hablaran de sus padres como si hubieran sido tontos por amarla. Esa tarde no quiso comer. «No tengo hambre», dijo. Pilar la miró desde la olla. «Eso dicen los tristes y los mentirosos». «¿Cuál eres hoy?». Lucía no respondió. Don Julián estaba en la puerta arreglando una bisagra. Había escuchado más de lo que parecía. Se limpió las manos con un trapo y salió al camino. Afuera, 2 hombres hablaban cerca del corral. Uno de ellos, creyendo que Julián no oía, dijo, «Con lo que gastaron en la muchacha, habrían comprado más tierra». Don Julián se detuvo, no alzó la voz, no hizo escándalo, solo miró al hombre con esa calma seca
que a veces pesa más que un grito. Yo vendí mis cabras para que mi hija estudiara, dijo, no para que ustedes tuvieran derecho a medir cuánto vale. El hombre se quedó incómodo. Julián, no lo dije por mal. Entonces, aprenda a decir mejor. Desde la ventana, Lucía escuchó cada palabra, sintió vergüenza, pero también algo más, una tristeza caliente, una gratitud que no sabía dónde poner. Pilar salió después con el delantal puesto y las manos llenas de harina. Y otra cosa añadió, si tanto les preocupa nuestra economía, pueden venir a partir leña. La preocupación con manos quietas no sirve de mucho. Los hombres se fueron murmurando. Tía Remedios, que pasaba justo en ese momento con una bolsa de pan, fingió sorpresa. «Ay, yo solo iba caminando». Nico desde el patio murmuró. «Qué raro, siempre camina justo cuando hay conversación». Pilar lo oyó. «Nico, respeta. Estoy respetando, mamá. No dije que camina lento para oír mejor». Lucía no pudo evitar sonreír, pero cuando volvió a la cocina, la sonrisa se le apagó. «No tienen que defenderme siempre», dijo en voz baja. Don Julián entró detrás de ella. «No te defendemos porque seas débil». «Entonces, ¿por qué?» «Porque eres nuestra». Pilar puso un plato frente a Lucía. «Además, la gente habla porque tiene boca. Tú trabajas porque tienes manos». Lucía miró el plato. Era sopa simple, con pan viejo deshecho y un poco de aceite. Comida humilde, comida de casa. «Siento que los hice quedar mal», susurró. Pilar dejó la cuchara sobre la mesa. «Hija, nosotros no quedamos mal porque tú vuelvas. Quedaría mal esta casa si no te abriera la puerta». Lucía apretó los labios, pero todos creen que fracasé. Don Julián se sentó frente a ella. «¿Y si fracasaste? ¿Qué?» Lucía levantó la mirada sorprendida. «Papá, digo que si algo salió mal, no significa que tú seas mala. Una cosecha se pierde y nadie insulta a la tierra». Pilar asintió. «A veces se pierde por lluvia, a veces por sequía, a veces porque uno sembró en el sitio equivocado». Lucía sintió que esas palabras le entraban despacio. «Y si yo sembré en el sitio equivocado», su madre le empujó el plato un poco más cerca. «Entonces, comes, duermes, y mañana miramos dónde se puede sembrar otra vez». Nico apareció con un pedazo de pan en la mano. «Yo propongo sembrar lejos de Ramona, porque se come hasta las ideas». Como si entendiera su nombre, la cabra asomó la cabeza por la puerta y arrancó de un mordisco un trapo que colgaba de una silla. «¡Ramona!», gritó Pilar por primera vez desde su regreso. Lucía se rió sin sentir culpa. No era felicidad todavía, pero era aire. Al tercer día, Pilar decidió que Lucía ya había pasado suficiente tiempo mirando la pared. «Ven a la cocina», ordenó. «Mamá, no tengo ganas. No te pregunté si tenías ganas». Lucía levantó la vista desde la mesa. «¿Para qué?» «Para usar las manos». La tristeza se pone cómoda cuando una la deja sentada. La cocina de la casa Navarro era pequeña, oscura en las esquinas y cálida cerca del fogón. Había ollas de distintos tamaños, frascos sin etiqueta, cucharas de madera, sacos de harina, almendras en una cesta y membrillos amarillos sobre un paño. Lucía los miró. «¿Vas a hacer B de membrillo? Voy a hacer nuestro BCH de membrillo con almendras y hojas de parra y tú vas a ayudar. Hace años que no lo hago. Por eso mismo, para que recuerdes que antes de saber palabras difíciles, también sabías hacer cosas útiles». Lucía se lavó las manos. El gesto le resultó extraño y familiar al mismo tiempo. En la ciudad se había lavado las manos para entrar a cocinas ajenas, para cumplir normas, para obedecer supervisores. Allí, en cambio, se las lavaba en el fregadero de su madre con agua fría y olor a jabón casero. Pilar cortó los membrillos con paciencia. «No se apuran», dijo. «Si los apuras, quedan duros». «Eso es porque tienen mucha pectina», respondió Lucía sin pensar. Su madre la miró de reojo. «¿Ves? Algo de la ciudad sí se te pegó». Lucía se encogió de hombros y solú química y alimentos. «Pues aquí siempre le dijimos, si no esperas, sale mal». Ambas sonrieron. El membrillo empezó a cocerse lentamente, soltando un aroma ácido y dulce. Pilar tostó las almendras en una sartén vieja. El sonido seco al moverse sobre el hierro llenó la cocina. Luego sacó las hojas de parra limpias y flexibles
y las extendió sobre la mesa. Tu abuela decía que la hoja no solo envuelve, también guarda el olor. Lucía tocó una hoja con cuidado. Nunca escribiste la receta. ¿Para qué? La receta sabe dónde está. Mamá, eso no sirve si un día quieres enseñarla. Sí sirve. Mira, Pilar tomó una porción de masa, la acomodó con almendras y la envolvió con una precisión que parecía sencilla, solo porque llevaba toda la vida haciéndola. Ahora tú. Lucía intentó imitarla. La primera quedó floja, la segunda se abrió, la tercera parecía un paquete mal cerrado. Nico entró justo a tiempo para verla. Eso parece una almohada triste. Gracias por tu apoyo, dijo Lucía. Soy sincero, es parte de mi marca personal. Don Julián apareció con unos leños. ¿Marca de qué? De futuro director de comunicaciones de esta familia. Julián lo miró confundido. Mientras comuniques que hay que traer agua, me sirve. Nico sacó su teléfono. Voy a grabar. Esto tiene potencial. Lucía se puso rígida. No, Nico, solo para mis amigos. Dije que no. Pilar, sin dejar de trabajar, intervino. Graba la mesa, no las caras. Si me sacas despeinada, te hago comerme en brillo sin azúcar. Nico obedeció más o menos. La cámara enfocaba las manos de Pilar, luego el techo, luego medio rostro de don Julián, luego a Ramona entrando al fondo. Papá, saluda, no estoy aquí. Sí estás. Pues no me grabes estando aquí. Lucía bajó la cabeza para que no se le notara la risa. Mientras envolvían los biche, algo empezó a moverse dentro de ella. No era entusiasmo, todavía no, era una atención antigua, la textura de la masa, la humedad, el grosor de la hoja, el tiempo de cocción, la temperatura del horno de leña, cosas que su madre sabía por costumbre y que ella podía explicar con palabras técnicas. Por primera vez lo que había estudiado no parecía tan lejos de su casa. Mamá dijo despacio, si se quisiera conservar mejor, habría que controlar la humedad antes de envolver. Pilar levantó una ceja. Mis van necesitan control. No digo eso, solo digo que podrían durar más sin perder textura. ¿Y quién quiere que duren más? Se comen y ya. Tal vez podrían enviarse. La frase quedó flotando en la cocina. Pilar soltó una risa corta. Enviar baño. A quien Lucía se encogió de hombros, avergonzada de haberlo dicho. A nadie. Olvídalo, don Julián, que fingía no escuchar mientras acomodaba leña, miró los baños sobre la mesa. Si alguien paga, se le envía. Pilar le lanzó un trapo. Tú venderías hasta el humo del fogón. Si supieras ponerle precio, el humo no se escapa. Nico enfocó a Ramona, que en ese momento mordisqueaba una esquina de la cesta de hojas. Atención, tenemos sabotaje. Ramón, afuera, gritó Pilar. La cabra salió de la cocina con una hoja colgando de la boca como si se llevara un secreto familiar. Lucía se rió, luego siguió envolviendo. La cuarta pieza quedó mejor, la quinta casi bien. Pilar la miró sin halagar demasiado, porque las madres como ella no daban elogios completos y podían darlos envueltos en exigencia. Esa ya no da vergüenza. Gracias, mamá. Muy emotivo, no te acostumbres. Cuando los baños entraron al horno, la cocina se llenó de un olor profundo, membrillo dulce, almendra tostada, hoja caliente y leña. Lucía cerró los ojos. Durante meses, había sentido que todo lo aprendido estaba guardado en una carpeta inútil, pero allí, frente al horno viejo, algo empezaba a encajar. No era una respuesta todavía. Era apenas una grieta por donde entraba luz. Nico aseguró muchas veces que no fue culpa suya. Según él, el teléfono estaba actuando raro. Según Lucía, el teléfono no actuaba. El que actuaba sin pensar era él. Según Pilar, la culpa era de todos por dejar que un niño con demasiada confianza tocara botones cerca de una masa caliente. La verdad fue más simple. Nico quiso grabar un video corto para mandárselo a un amigo de la escuela. Mi hermana desempleada intenta no destruir una receta familiar. Era, en su opinión, un título excelente. Lucía lo amenazó con quitarle el teléfono si lo subía a alguna parte. Pilar dijo que si iban a grabar, al menos esperaran a que ella se acomodara el pelo. Don Julián intentó salir de la cocina sin ser visto y chocó con una silla. En medio del caos, Nico tocó el botón equivocado y empezó un live stream.
Al principio nadie se dio cuenta. La cámara enfocaba la mesa. Se veían las manos de Pilar espolvoreando azúcar, los pan dorados recién salidos del horno. Lucía intentando acomodarlos en una bandeja, don Julián al fondo con cara de hombre perseguido, y Ramona entrando por la puerta como si hubiera sido invitada. «Nico, deja de grabar», dijo Lucía. «Estoy haciendo arte documental. Estás haciendo el ridículo con buena luz natural». Pilar tomó una pieza de pan y la partió con cuidado. El relleno de membrillo brilló espeso y dorado, con trozos de almendra repartidos como pequeñas piedras dulces. «Así se abre», dijo, «no como tu padre, que lo rompe como si estuviera partiendo leña». Don Julián respondió desde el fondo, «Yo no lo rompo, lo divido con decisión». En la pantalla empezaron a aparecer comentarios. Nico frunció el ceño. «Qué raro». «¿Qué?», preguntó Lucía. «Hay gente escribiendo». Lucía se acercó. «¿Qué están cocinando? Eso se ve hermoso. Es una receta tradicional. La señora vende. Por favor, enfoquen a la cabra». Ese señor del fondo parece secuestrado por la cocina. Nico abrió los ojos. «Ay». Lucía palideció. «Nico, ¿qué hiciste?» «Nada». Gravi miró la parte superior de la pantalla. «Bueno, tal vez estamos en vivo». Pilar se llevó una mano al pelo. «¿En vivo? ¿Cómo en vivo de que hay personas mirando ahora?» Don Julián dejó caer un leño. «¿Personas de dónde?» Nico tragó saliva. Tennet Pilar dio un paso atrás. «Pero yo no me puse el delantal limpio». Lucía le arrancó el teléfono a Nico. «¿Cuántas personas?» La cifra subía rápido. 50, 120, 300. Luego más. «No puede ser», susurró. Don Julián intentó salir de la cocina. «Yo voy al corral. Papá, ya te vieron. Entonces voy al corral igual, pero tarde». En la pantalla los comentarios se multiplicaban. «No se vaya el señor. La mamá es maravillosa. Quiero probar eso. ¿Cómo se llama el dulce? Me recuerda a mi abuela. La cabra es la dueña del negocio. Hacen envíos». Pilar se acercó. Entré asustada y ofendida. «¿Quién dijo que la cabra es dueña del negocio?» «Mucha gente», dijo Nico, fascinado, «pues mucha gente está equivocada». Ramona eligió ese momento para meter la cabeza en la bandeja. Lucía alcanzó a apartarla justo antes de que mordiera un BCH. «No, Ramona». Los comentarios explotaron en risas y corazones. Nico, olvidando el pánico, sonrió como si acabara de descubrir oro. «Les gusta». Lucía seguía mirando la pantalla, abrumada. «No entienden. Esto no estaba preparado. La cocina está desordenada. Papá salió con tierra en la camisa. Mamá está gritando. Tú estás grabando torcido. Y la cabra casi se come el producto». «Exacto», dijo Nico. «Está perfecto». Pilar la miró. «Producto». Lucía se quedó callada. Había dicho la palabra sin pensar. «Producto». No vine de la casa, no receta de mamá. Producto. Algo que podía tener nombre, precio, historia, cuidado, presentación, algo que podía viajar más allá de esa cocina. Un comentario apareció en la pantalla. «Venden cajas. Quiero comprar para mi madre. Hace años no veo algo tan verdadero». Lucía sintió un nudo en la garganta. Pilar leyó la frase lentamente. «Para su madre», Nico asintió. «Eso dice». Don Julián, que había vuelto a la puerta creyendo que ya no lo enfocaban, preguntó, «¿Y cuánto se cobra por una caja?» Pilar lo miró. Julián preguntó por información. Lucía miró los vans sobre la mesa. No eran perfectos. Algunos estaban más tostados que otros. Las hojas no tenían el mismo tamaño. La bandeja era vieja. La cocina, humilde. Su familia, un caos. Pero por primera vez en mucho tiempo, personas desconocidas no la estaban mirando como un fracaso. Estaban mirando su casa como si allí hubiera algo valioso. Nico levantó el teléfono con solemnidad. «Atención público, esta receta se llama Todavía no sabemos. La hace mi mamá. Mi hermana sabe cosas científicas de comida. Mi papá aparece contra su voluntad. Y la cabra no está autorizada a opinar». Pilar le quitó el teléfono. «Da miedo. Si nos están viendo, al menos que vean bien los ve». La cámara, por primera vez, enfocó la bandeja sin moverse. El vapor subía despacio. El membrillo brillaba. Las almendras olían a casa. Lucía se quedó junto a su madre sin saber qué decir.
El directo había sido un accidente, pero a veces la vida abre una puerta con la misma torpeza con la que un niño aprieta el botón equivocado. A la mañana siguiente, la casa Navarro despertó con una sensación extraña. No era exactamente alegría, tampoco miedo. Era algo entre las dos cosas, como cuando uno oye que llaman a la puerta y no sabe si trae buenas noticias o problemas. Nico fue el primero en revisar el teléfono. Estaba sentado en la mesa de la cocina con el cabello aplastado de un lado y los ojos todavía medio cerrados. De pronto se enderezó. «Tenemos mensajes». Lucía, que estaba sirviendo café, se quedó quieta. «¿Cuántos?» Nico deslizó el dedo por la pantalla. «Muchos». Pilar dejó de cortar pan. «Muchos como 3 o muchos como para preocuparme, muchos como para que papá no toque nada porque seguro borra algo». Don Julián, que acababa de entrar con una cesta de leña, frunció el ceño. «Yo no borro cosas, papá. Una vez quisiste apagar una alarma y llamaste al médico del pueblo. El botón estaba mal puesto». Lucía tomó el teléfono. Había mensajes de personas que habían visto el directo por casualidad. Algunos solo felicitaban a Pilar por la receta, otros preguntaban por Ramona, pero varios decían lo mismo. «Ven, hacen envíos. Quiero una caja para mi madre. ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo pedir para la próxima semana?» Lucía sintió un pequeño vértigo. «No podemos vender así nada más». Pilar la miró con preocupación. «¿Por qué? Si hacemos más, vendemos más». «Porque hay que calcular costos, ingredientes, empaque, conservación, etiquetas, alérgenos, fecha de elaboración, forma de envío». Nico levantó la mano. «Yo propongo una etiqueta que diga, puede contener almendras, membrillo y una cabra cerca». «No ayuda», dijo Lucía. Don Julián dejó la leña en un rincón. «¿Cuántas cajas piden?» 10. Si contamos solo los mensajes serios». Pilar abrió mucho los ojos. 10 cajas. «De verdad, hay 10 personas que quieren pagar por mis BCH». «Mamá», dijo Lucía con suavidad, «no son solo tus BCH, es la historia, es como los haces, es lo que la gente sintió al verlos». Pilar se limpió las manos en el delantal, incómoda. «La historia no se come, pero hace que la comida importe más». Durante un rato nadie dijo nada. 10 cajas no eran una fortuna, no cambiaban una vida, no arreglaban el techo, ni devolvían el terreno de almendros, pero para Lucía significaban algo más delicado. Alguien en algún lugar confiaba en ellos y eso daba miedo. «Podemos hacer una prueba», dijo al fin. «Solo 10 cajas bien hechas, sin prometer más de lo que podemos cumplir». Nico golpeó la mesa con entusiasmo. «Primer lanzamiento oficial». «No grites», dijo Pilar. «Asustas a la masa antes de hacerla». Empezaron ese mismo día. Lucía sacó un cuaderno viejo y trazó columnas, ingredientes, cantidades, costo, tiempo, empaque, precio. Don Julián miraba los números como si fueran insectos sospechosos. «¿También hay que cobrar la leña?», preguntó. «Sí, papá, todo cuenta». «¿Y el trabajo de tu madre?». Pilar resopló. «Mi trabajo no se cobra, se hace». Lucía levantó la mirada. «No, mamá, tu trabajo también se cobra». La frase cayó sobre la cocina con una seriedad inesperada. Pilar quiso responder algo, pero no encontró la manera. Toda su vida había cocinado para otros sin pensar en precio, para su familia, para vecinos enfermos, para fiestas, para favores. Que su hija dijera que su trabajo tenía valor la dejó más confundida que feliz. Nico, mientras tanto, se encargó del diseño. Apareció una hora después con un dibujo hecho en una aplicación sencilla, una cabra con una hoja de parra en la boca y una expresión de reina ofendida. Logo oficial, anunció. Lucía lo miró. «Nico, esto parece una amenaza. Es Ramona. La amenaza es parte de su identidad». Pilar soltó una carcajada. «Ponle menos cara de demonio, por lo menos». Don Julián estudió el dibujo con atención. «A mí me parece que se parece bastante». Desde el patio, Ramón avaló como si aceptara el homenaje. El caos continuó toda la tarde. Pilar quería poner más piezas en cada caja porque decía que nadie debe abrir una caja y sentir tristeza. Lucía insistía en pesar cada unidad. Don Julián fabricó separadores de cartón demasiado grandes. Nico pegó 3 etiquetas torcidas y una se la comió Ramona antes de que alguien pudiera detenerla. «Ramona», gritó a Nico, «ese era material de marca».
Pilar miró a la cabra masticando papel, pues ahora la marca está dentro de ella. Lucía se llevó una mano a la frente, pero sonrió. Por la noche, las 10 cajas quedaron sobre la mesa. No eran perfectas, pero estaban limpias, ordenadas y cerradas con una cinta sencilla. Cada una llevaba una pequeña tarjeta escrita por Lucía, hecho en Valdeiguera, en la cocina de Pilar Navarro con membrillo, almendras y hojas de parra. Pilar leyó la tarjeta varias veces. Pusiste mi nombre, claro. Y si no les gusta, Lucía respiró hondo. Entonces, aprendemos. Don Julián tomó una caja y la observó con cuidado. Sus manos grandes, acostumbradas a tierra y madera, parecían extrañamente delicadas sosteniendo algo tan pequeño. Está bien hecho, dijo Lucía. Lo miró. ¿Tú crees? No sé de etiquetas, pero sé cuando una cosa se hizo con respeto. Aquella noche, antes de dormir, Lucía pasó por la cocina y vio las cajas alineadas bajo la luz débil. 10 cajas no eran el éxito, eran apenas el primer paso, pero por primera vez desde su regreso, Lucía no sintió que estaba escondida en casa, sintió que estaba empezando algo. Las primeras cajas llegaron bien, no todas al mismo tiempo ni sin problemas. Una tardó más por un error en la dirección, otra llegó con una esquina golpeada. Una clienta escribió para decir que la hoja de parra se había pegado un poco al envoltorio, y Lucía pasó media tarde revisando formas de evitar la humedad, pero también llegaron los mensajes buenos. Mi madre lloró al probarlo. Me recordó a la cocina de mi abuela. ¿Cuándo vuelven a vender? Compré por curiosidad, y ahora quiero pedir para una reunión familiar. Por favor, suban más videos de la señora Pilar. Nico los leía en voz alta con demasiada emoción. La señora Pilar tiene manos de oro. Mamá, ¿eres famosa? Pilar, que estaba lavando una olla, no se volvió. Famosa será la Virgen. Yo tengo que quitar esto antes de que se pegue. El señor del fondo parece muy serio, pero me da confianza, leyó Nico. Don Julián levantó la vista. ¿Quién dijo eso? Una señora. ¿Qué señora? Una señora de Internet. Julián se acomodó la camisa fingiendo indiferencia. La gente de Internet parece observar demasiado. Lucía empezó a entender que no bastaba con vender de vez en cuando. Si iban a seguir, necesitaban nombre, ritmo y límites. No podían responder a todos sin orden. No podían hornear a cualquier hora, ni enviar productos sin una presentación clara. Esa tarde puso el cuaderno en la mesa. Necesitamos un nombre. Nico levantó la mano inmediatamente. Cabra Suprema. No, Membrillo Salvaje. No, La Mordida de Ramona. Definitivamente no. Pilar se cruzó de brazos. ¿Por qué tiene que tener nombre? En mi casa siempre se llamó BCH de membrillo con almendras y hojas de parra, porque es muy largo para una etiqueta. Mamá, don Julián, que estaba arreglando una madera junto a la puerta, dijo sin mirar, las hojas son importantes. Lucía lo miró. Sí, tu madre siempre dice que la hoja guarda el olor. Pilar se quedó callada. Lucía escribió en el cuaderno. Las hojas. Luego miró a su madre. Las hojas de Pilar. Pilar dejó la olla sobre la mesa. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mamá, no voy a tener mi nombre pegado en cajas. ¿Qué va a decir la gente? Nico sonrió. Van a decir, Pilar vende más. Tú no opines. Lucía tomó una de las tarjetas antiguas y la giró hacia ella. La receta es tuya, la mano es tuya, la memoria viene de la abuela, pero tú la mantuviste viva. Si se llama de otra forma, sería injusto. Pilar bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de su cocina como si fuera algo importante. Para ella, cocinar había sido siempre una obligación amorosa, una rutina, una manera de estirar lo poco para que alcanzara. Yo solo cocino, murmuró. Lucía negoció. No, mamá, tú cuidaste algo que otros ya habían olvidado. Don Julián apoyó una mano en el respaldo de la silla. El nombre está bien. Pilar lo miró. Tú estás de su lado porque no quieren llamarlo La Mordida de Ramona. También por eso al final aceptó, pero con una condición. Si ponen mi nombre, por lo menos graben cuando la cocina esté limpia. Nico miró alrededor. Eso podría retrasar el negocio varios años. Pilar le lanzó un paño. El nuevo video se grabó 2 días después. Lucía escribió un pequeño guión, pero Pilar no lo siguió.
Se suponía que debía decir, esta receta forma parte de nuestra memoria familiar. En cambio, miró a la cámara y dijo, esto se hacía cuando había membrillos suficientes, almendras guardadas y ganas de no desperdiciar nada. Si uno cocina con miedo, sale duro. Si cocina con paciencia, sale mejor. Eso es todo. Lucía, detrás del teléfono, sintió que ningún guión habría sido más verdadero. El video mostró las manos de Pilar lavando las hojas, cortando membrillos, tostando almendras, envolviendo cada pieza. Don Julián apareció sin querer en el fondo cargando una tabla. Nico añadió un texto discreto. Papá intentando no salir en cámara. Minuto 123. La gente amó el video. Los pedidos aumentaron poco a poco. No de manera imposible, no como una historia falsa de éxito instantáneo, pero sí lo suficiente para cambiar el ritmo de la casa. Ahora había días de horneado, días de empaque, días de responder mensajes y días de descanso obligatorio. Aunque Pilar siempre intentaba saltarse ese último, una pequeña tienda de té en la ciudad escribió, nos gustaría probar 10 cajas para vender junto a nuestras infusiones. Lucía leyó el mensaje 3 veces. La ciudad, aquella misma ciudad que no había sabido dónde ponerla. Ahora preguntaba por algo nacido en la cocina de su madre. Sintió una emoción extraña. No era venganza, era una calma más profunda. ¿Qué pasa?, preguntó don Julián. Lucía le mostró el mensaje. Él lo leyó despacio. Es bueno, creo que sí. Pilar se acercó. 10 cajas más para una tienda de verdad. Nico intervino. Mamá, nosotros también somos de verdad. Pilar lo ignoró. Pues habrá que hacerlas bien. Si van a la ciudad, que no digan que en Valdehiguera mandamos cualquier cosa. Lucía sonrió. Durante los días siguientes, empezó a ordenar un rincón de la cocina como pequeño espacio de trabajo. Separó utensilios, limpió estantes, preparó frascos, marcó fechas, revisó temperaturas y tiempos. Don Julián construyó una mesa nueva con madera recuperada. No quedó perfecta, pero quedó firme como nosotros, dijo Nico. ¿Tú desde cuándo hablas como poeta?, preguntó Pilar. Desde que soy director de comunicaciones. Tú eres director de sacar la basura. Las hojas de Pilar empezaron a tener nombre, rostro y cuidado. Y Lucía, sin darse cuenta, empezó también a tener una forma distinta de mirarse. Ya no era solo la hija que había vuelto, porque no pudo quedarse en la ciudad. Era la persona que sabía convertir una receta familiar en algo seguro, digno y capaz de viajar. No había dejado de sentir miedo, pero el miedo por primera vez estaba trabajando a su lado en lugar de detenerla. Doña Inés vivía a 3 casas de los Navarro, en una vivienda estrecha con macetas de barro junto a la puerta y cortinas siempre limpias. Era una mujer de 62 años, viuda desde hacía tiempo, de pasos suaves y voz baja. En Valdehiguera todos la conocían, pero pocos sabían realmente cómo pasaba sus días. Hacía mermelada de higos, no para vender, no porque alguien se la pidiera, la hacía porque los hijos maduraban rápido, porque su madre le había enseñado, porque una casa donde hierve fruta parece menos sola. Una tarde llegó a la cocina de Pilar con un frasco envuelto en un paño. No quiero molestar, dijo desde la puerta. Pilar se secó las manos. Inés, si viniste con comida, nunca molestas. Doña Inés sonrió apenas y dejó el frasco sobre la mesa. Pensé que esto podía ir bien con tus hojas de membrillo. Lucía se acercó. Dentro del frasco, la mermelada tenía un color oscuro y brillante. Se veían semillas de higo, pedacitos de almendra y unas tiras finas de cáscara de naranja seca. ¿La hiciste tú? Sí, pero es una cosa simple. Pilar destapó el frasco y olió. Simple, dice. Esto huele como una tarde de otoño. Nico apareció de inmediato. ¿Hay prueba de calidad? Tú pruebas demasiado, dijo Pilar. Es por compromiso profesional. Cortaron un trozo de pan y pusieron encima un poco de mermelada. El dulzor profundo del higo se mezcló con el membrillo y la almendra. Lucía cerró los ojos un segundo. Doña Inés, esto es buenísimo. La mujer bajó la mirada casi avergonzada. Mis nietos dicen que esas cosas ya no se comen, que ahora todo se compra hecho. Pilar chasqueó la lengua. Tus nietos necesitan menos teléfono y más pan. Nico levantó una ceja. Mamá, yo tengo teléfono,
y por eso estoy preocupada. Lucía tomó el frasco con cuidado. Usted hace siempre la misma receta, más o menos con medidas. Doña Inés se rió bajito. Con ojos, hija, con nariz, con paciencia. Lucía sonrió. Eso también se puede aprender, pero podríamos anotarla, probar tiempos, ver cuánto dura, preparar algunos frascos pequeños. Doña Inés retrocedió un poco. No, yo no vine a vender nada. No tiene que vender si no quiere. Es que yo no sirvo para cámaras ni para esas cosas. Nico ya había levantado el teléfono. Podemos grabar solo el caso. Doña Inés lo miró alarmada. El caso. Sí, el caso no se pone nervioso. Pilar se rió. Déjate grabar las manos. Inés, nadie tiene manos feas cuando está haciendo algo bueno. Al día siguiente, Lucía y Nico fueron a casa de doña Inés. La cocina era pequeña, pero ordenada con una delicadeza que hablaba de años de costumbre. Sobre la mesa había higos lavados, almendras peladas, cáscaras de naranja secándose y una olla baja de fondo grueso. Nico colocó el teléfono en una silla encima de 2 libros y una caja. Trípode profesional, anunció. Lucía miró la torre inestable. Eso se va a caer. La creatividad necesita riesgo. Doña Inés empezó tímida. Al principio, sus manos temblaban un poco al cortar los higos. No miraba a la cámara. Hablaba casi en susurros. Mi madre decía que el higo no se debe apurar. Si se quema el azúcar, se amarga todo. Lucía detrás del teléfono preguntó, ¿y la cáscara de naranja? Eso lo añadí yo cuando enviudé. Tenía muchas naranjas secándose y no quería tirar nada. Se quedó callada unos segundos. También porque la casa olía demasiado a silencio. Nico dejó de moverse. Lucía sintió que aquella frase valía más que cualquier estrategia de venta. El video no fue perfecto. En un momento se oyó pasar a un vecino con una mula. En otro, Nico estornudó. La torre de libros casi se vino abajo y Lucía tuvo que sujetarla con el codo, pero la mermelada hirvió despacio, brilló al espesarse y doña Inés terminó sonriendo cuando Pilar, al probarla, dijo, «Esto no es mermelada, esto es una razón para levantarse temprano». Cuando subieron el video, Lucía escribió, «Mermelada de higos con almendras y cáscara de naranja, hecha por doña Inés en Valdejiguera». Una receta sencilla, solo para quien no entiende todo lo que puede caber en un frasco. Las respuestas llegaron esa misma noche. «Quiero comprar, mi abuela hacía algo parecido. Venden junto con las hojas de Pilar. Por favor, no dejen que estas recetas desaparezcan». Doña Inés no lo creyó al principio. «Seguro son amigos de ustedes. No conozco a una señora de Montevideo que acaba de preguntar por envíos», dijo Nico. «Montevideo está lejos», preguntó Pilar. «Bastachi, entonces que compre 2, para justificar el viaje del paquete». Lucía preparó con doña Inés una tanda pequeña, solo frascos contados, nada de prometer cantidades imposibles, etiquetas sencillas, fecha de elaboración, ingredientes claros, un precio justo. Cuando doña Inés recibió el dinero de sus primeros pedidos, se quedó mirando las monedas y billetes como si no fueran suyos. «Hace años que nadie me paga por algo hecho por mis manos», dijo Lucía. No supo qué contestar. «Pilar, sí, pues acostúmbrate. Tus manos no nacieron solo para regalar». Doña Inés sonrió con los ojos húmedos. Aquel día Lucía comprendió algo que iba más allá de su familia. No eran solo los B de su madre. En Valdejiguera había manos que sabían hacer cosas. Personas que durante años habían creído que lo suyo era pequeño, viejo, sin valor. Mujeres que cocinaban sin receta escrita, hombres que tallaban madera, apicultores con mioscurache, vecinas que bordaban paños para guardar pan, saberes enteros escondidos bajo la costumbre. Tal vez la ciudad no había necesitado saber quién era ella, pero su pueblo sí necesitaba que alguien volviera a mirar lo que siempre había estado allí. El cambio en Valdejiguera no ocurrió de golpe. Nadie se levantó una mañana diciendo, «Nos equivocamos con Lucía». Nadie llegó a la puerta de los Navarro con disculpas grandes y lágrimas de arrepentimiento. En los pueblos el orgullo suele caminar más despacio que la curiosidad. Primero empezaron a mirar, luego a preguntar, después a pasar. Por casualidad, tía Remedios fue la más evidente.
La primera vez apareció detrás de Nico mientras él grababa una historia corta sobre las nuevas cajas de las hojas de Pilar. Caminó lentamente por el fondo, con una cesta vacía en el brazo y la cara seria de quien pretende no notar una cámara. «Tía, Remedios», dijo Nico, «¿necesita algo?» No, yo solo iba caminando en nuestro patio. Me desvié». La segunda vez pasó cuando Pilar explicaba cómo elegir membrillos maduros. La tercera, cuando Lucía hablaba de las etiquetas. La cuarta, cuando don Julián intentaba mostrar las cajas de madera que había hecho un vecino. A la quinta, Nico bajó el teléfono y dijo: «Tía Remedios, usted acaba de pasar 4 veces por la misma puerta». Ella se acomodó el pañuelo. «Estoy haciendo ejercicio con una cesta de huevos. Ejercicio rural». Pilar desde la mesa murmuró: «Déjala mientras no cobre por aparecer». Pero al día siguiente, tía Remedios llegó con huevos de verdad. «Me sobraron», dijo dejándolo sobre la mesa. Pilar miró la cesta. «Achi nunca chis sobranad». «Bueno, tal vez pensé que podrían servir». Lucía entendió lo que no se decía. No era una disculpa, todavía no. Era una forma torpe de acercarse sin perder dignidad. «Gracias, tía Remedios. Podemos probar una masa con yema más rica». La mujer fingió desinterés. «Si sale bien, no digan que fue por mis huevos. Luego la gente molesta». Nico susurró: «Pero si usted vive para que la gente moleste». Lucía le dio un codazo. Mientras tanto, otros vecinos comenzaron a acercarse. Don Eusebio, el apicultor, llegó una tarde con un frasco de miel oscura. «No digo que la vendan», aclaró. «Solo digo que quizá combina». Pilar probó una gota en una cuchara. «Es tu savia, Monche». El hombre sonrió con orgullo escondido. Y sin Monche, un carpintero del pueblo, Esteban ofreció hacer cajas de madera pequeñas con restos de tablones. «No serán elegantes como las de las tiendas caras», advirtió. Don Julián pasó la mano por una de las cajas. «Si cierran bien, son elegantes». Una viuda joven, Clara, llevó unos paños bordados. «Los hacía mi madre para envolver pan», dijo. «No sé si sirven para algo». Lucía los extendió sobre la mesa. Tenían pequeñas hojas cocidas en hilo verde y dorado. «Sirven para contar de dónde viene lo que vendemos». Clara sonrió como si nadie le hubiera dicho algo así en años. Pero no todo era apoyo. En el café algunos seguían hablando con sospecha. «Ahora resulta que todos son artesanos. Eso es moda de internet. Venden pobreza bonita». La muchacha aprendió a contar cuentos para vender más caro. Esas frases llegaban hasta Lucía tarde o temprano, a veces por Nico, que no sabía guardar secretos, a veces por tía Remedios, que decía traer noticias para prevenir, aunque las disfrutaba demasiado. Al principio, Lucía se defendía en silencio. Escribía respuestas en su mente. Quería explicar que no estaban fingiendo nada, que cada producto llevaba trabajo real, que cobrar justo no era engañar a nadie. Pero una noche, mientras revisaban pedidos, don Julián la vio borrar por tercera vez una publicación. «¿Qué haces?» «Intento responder a los que dicen que estamos inventando una historia para vender. Y si respondes, dejarán de decirlo». Lucía se quedó callada. «No sé». «Entonces, trabaja. El que quiere entender, entenderá mirando. El que no, tampoco entiende leyendo». Pilar añadió desde el fogón. «Además, escribir con rabia dama a la ortografía». Nico levantó la mano. «Eso es verdad. Yo una vez insulté a alguien y puse 3 acentos mal». «Tú no insultes a nadie», dijo Pilar. Fue en defensa de la marca. «La marca te va a lavar la boca con jabón». Lucía rió, pero comprendió. No podía reaccionar a cada comentario. No podía gastar la poca fuerza que tenía en convencer a todos. Su tarea era otra: hacer bien las cosas, cuidar a su familia, cumplir con quienes confiaban en ellos y no dejar que el ruido decidiera por ella. Poco a poco, la casa Navarro dejó de ser solo una casa pobre. Al final del camino se volvió un lugar de movimiento. Llegaban frascos, cajas, hojas secas, telas, huevos, miel, ideas. No todo servía, no todo podía venderse. Lucía aprendió a decir que no con respeto, a ordenar propuestas, a explicar que crecer demasiado rápido también podía romper algo. Una tarde, mientras grababan un video sobre los productos de la semana, Nico enfocó a Pilar, luego a doña Inés, luego a don Eusebio con su miel, luego a Esteban sosteniendo una caja. Tía Remedios apareció al fondo.
Por supuesto, yo solo pasaba. Gritó antes de que nadie preguntara. Nico miró a la cámara. Querido público, les presento a la señora que más casualidades tiene de todo, Val de Higuera. Los comentarios empezaron a llenarse de risas. Pilar negó con la cabeza, pero sonreía. Lucía observó la escena desde un lado. La cocina, el patio, las manos de todos, los productos sobre la mesa. No era orden perfecto, no era una empresa grande, no era el sueño que había imaginado cuando se fue a estudiar, pero era real. Y por primera vez, Val de Higuera no parecía solo el lugar donde había regresado con vergüenza, parecía un lugar que también estaba aprendiendo a volver consigo mismo. Don Mateo Roldán llegó a la casa Navarro una mañana de viento seco. No llegó con gritos ni con amenazas. Llegó en un coche limpio, con zapatos demasiado brillantes para aquel camino de tierra y una sonrisa educada que parecía ensayada frente a un espejo. Era dueño de una panadería industrial en el pueblo grande de la comarca, un lugar con hornos enormes, empleados uniformados y cajas perfectas que viajaban a varias tiendas. Lucía lo reconoció apenas lo vio bajar. «Buenos días», dijo él quitándose el sombrero. «La señorita Navarro, soy yo». Don Mateo miró el patio, las cajas apiladas, las hojas de parra secándose bajo una tela fina, a Nico intentando apartar a Ramona de un saco de almendras. «He oído hablar mucho de ustedes». Pilar apareció desde la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Eso puede ser bueno o malo, depende de quién hable». Don Mateo sonrió. «En mi caso es interés profesional». Don Julián salió del cobertizo con una tabla en la mano. No dijo nada, pero se quedó cerca. Lucía invitó a don Mateo a sentarse en la mesa del patio. Él probó una pieza de las hojas de Pilar con una atención casi teatral. La partió, olió el relleno, observó la hoja, masticó despacio. «Es un buen producto», dijo al fin. «Rústico, emocional, con historia. Eso vende mucho ahora». Pilar frunció el ceño. «No cocino emociones, cocino membrillo». «Claro, doña Pilar, y lo hace muy bien». Don Mateo dejó el pan sobre el plato y miró a Lucía. «Voy a ser directo. Ustedes tienen una receta con potencial, pero no tienen estructura para crecer. Una familia no puede competir con pedidos grandes, distribución regional, campañas de venta. Yo sí». Lucía ya imaginaba hacia dónde iba. «¿Qué propone comprar la receta?» Pilar se quedó quieta. Don Julián apretó la tabla bajo el brazo. «¿Comprar?», preguntó Nico. «Como si fuera una cabra, como un activo comercial», respondió don Mateo, sin perder la calma. «Les pago una cantidad justa, ustedes descansan. Yo produzco a escala. Puedo incluso poner en la caja algo como inspirado en una receta tradicional de Val de Higuera». Lucía sintió una punzada en el estómago. «¿Cuánto?». Don Mateo deslizó un papel sobre la mesa. La cifra no era enorme para una empresa, pero para la familia Navarro parecía grande. Suficiente para arreglar el techo, pagar deudas, comprar herramientas nuevas, quizá respirar durante meses sin miedo. Pilar miró el papel, y luego a Lucía. No dijo nada, pero en sus ojos había duda. Don Julián también lo vio, y Lucía entendió que aquella era la trampa más difícil. No venía envuelta en violencia, sino en alivio. «Si vendemos la receta», dijo Lucía, despacio, «ustedes la harían igual». Don Mateo sonrió apenas. «La adaptaríamos. Los procesos industriales requieren ajustes. ¿Qué es? Sustituciones menores, conservantes permitidos, hojas tratadas de otra forma, relleno más estable, menos variación entre piezas». Pilar se cruzó de brazos. «O sea, otro ban más comercial». Lucía miró las manos de su madre. Manos fuertes, con pequeñas quemaduras antiguas, manos que nunca habían pedido permiso para ser valiosas. Luego miró el papel. «No». Don Mateo parpadeó sorprendido de que la respuesta llegara tan pronto. «Piénselo bien». «Lo pensé con respeto. Señorita Navarro, ustedes son pequeños. Lo pequeño conmueve al principio, pero cansa cuando llegan los problemas. Un retraso, una queja, una inspección, una mala opinión en Internet, y todo puede caer. Por eso estamos aprendiendo a hacerlo bien. Aprender no siempre alcanza». Don Julián dio un paso al frente. «A veces sí». Don Mateo lo miró con cortesía fría. «Don Julián,
Yo solo ofrezco una salida segura. Lucía levantó el papel y se lo devolvió. No es una salida si tenemos que dejar nuestra propia puerta cerrada. La sonrisa de don Mateo se endureció. El mercado no es una cocina familiar. Afuera no basta con tener una historia bonita. Entonces tendremos calidad, papeles y trabajo, respondió Lucía. Pero la receta de mi madre no se vende. Pilar respiró hondo. Parecía asustada y orgullosa al mismo tiempo. Don Mateo se puso de pie. Lo lamento. A veces la gente confunde dignidad con falta de visión. Nico, que había estado callado demasiado tiempo, murmuró, y otros confunden horno grande con corazón. Lucía le lanzó una mirada para que se callara, pero ya era tarde. Don Mateo fingió no oírlo. Se acomodó la chaqueta y se despidió. Les deseo suerte. La van a necesitar. Cuando el coche se alejó, el patio quedó en silencio. Pilar tomó el papel de la mesa y lo miró otra vez. Era mucho dinero. Lucía bajó la voz. Jay, podríamos haber arreglado medio techo. Sí, don Julián dejó la tabla en el suelo. El techo se arregla con madera. Lo otro, si se vende mal, no se arregla. Pilar miró a su hija. ¿Está segura? Lucía no respondió enseguida. Tenía miedo, mucho, pero había algo más fuerte que el miedo. La certeza de que vender la receta por cansancio sería como decirle a su madre que toda una vida de cocina solo valía una firma barata. No quiero que un día alguien pruebe una versión vacía y crea que eso era lo tuyo, mamá. Pilar apretó los labios conmovida. Ay, hija, me vas a hacer llorar y tengo masa en las manos. Nico levantó el teléfono. Grabamos un video titulado Mi mamá llora con masa. Graba eso y te mando a dormir con Ramona, dijo Pilar. Desde el corral cabrabaló como si aceptara la idea. Los rumores no llegaron de golpe. Primero fue una frase suelta en el café, después un comentario en una publicación, luego un mensaje privado de una clienta preocupada. Al final, la sospecha caminaba sola por Valdeiguera como si tuviera piernas. Dicen que en la casa Navarro no hay condiciones para vender comida. Dicen que usan ingredientes viejos. Dicen que todo eso de la hija desempleada es una historia inventada para dar lástima. Dicen que la cabra entra en la cocina. Esto último era parcialmente cierto, aunque Lucía jamás lo habría puesto en una etiqueta. Los pedidos empezaron a resentirse. 3 personas cancelaron en una mañana. Una tienda de la ciudad escribió que prefería esperar hasta aclarar ciertos temas. Otra clienta preguntó si tenían permiso sanitario. Lucía respondió con calma, enviando fotos del espacio de trabajo, etiquetas, controles y explicaciones claras, pero por dentro, cada mensaje la golpeaba. La misma sensación de la ciudad volvió a aparecer, esa voz que le decía que no bastaba, que siempre habría alguien más fuerte, más preparado, más grande. Pilar intentó seguir cocinando como siempre, pero se le quemó una tanda pequeña. Maldita sea, murmuró apartando la bandeja. Lucía se acercó. No pasa nada, mamá. Sí pasa. Si yo no hubiera dejado que pusieran mi nombre, nadie estaría diciendo nada. No es por tu nombre, es por mi receta, es porque alguien quiere quitarnos lo que estamos construyendo. Pilar se sentó pesadamente en una silla. Yo solo quería que comieran bien. Ahora parece que cada van tiene que defenderse en un tribunal. Don Julián entró con el ceño cerrado. Venía del pueblo. En el café hablan demasiado. Nico levantó la vista del teléfono. ¿Qué dijeron? Nada a ir. Si no vale repetir, seguro fue muy malo. Julián no contestó. Lucía entendió. Esa tarde tía Remedios apareció en la puerta. No entró con su energía habitual. Llevaba una cesta en las manos y una expresión incómoda. Yo no digo que crea nada, empezó, pero la gente anda diciendo cosas. Pilar se giró lentamente. Remedios, tú eres la gente con zapatos. Bueno, una escucha. Tú no escuchas, tú recolectas. Tía Remedios apretó la cesta. Solo digo que quizá deberían tener cuidado. Don Mateo tiene contactos, y si él dice que algo no está bien, Lucía sintió el golpe del nombre. Don Mateo está hablando. Remedios desvió la mirada. Yo no di eso, pero lo dijiste sin decirlo. Nico murmuró. Técnica avanzada de chisme. Pilar lo miró. Nico, perdón. Cuando tía Remedios se fue, Lucía se quedó de pie junto a la mesa. No lloró. Eso habría sido más fácil. En cambio,
sintió una especie de vacío seco. Tal vez deberíamos parar un tiempo, dijo don Julián. Lucía lo miró sorprendida. ¿Tú quieres parar? Quiero que dejes de sufrir. Si paramos ahora, todos pensarán que era verdad. Que piensen lo que quieran. No es tan simple, papá. Hay gente que confió en nosotros. Está doña Inés, está don Eusebio, están los pedidos. Si caemos por un rumor, no caigo solo yo. Pilar bajó la mirada. Y si sigues, te van a golpear más. Nico, que hasta entonces había estado callado, dejó el teléfono sobre la mesa. Antes yo pensaba que cuando alguien se hacía conocido, todos lo querían, pero no. Algunos se enojan porque ya no pueden reírse tranquilos. Lucía lo miró. Su hermano parecía más pequeño y más grande al mismo tiempo. No sé si puedo con esto, confesó. Don Julián se acercó a ella. No tienes que poder sola. Lucía respiró con dificultad. Siento otra vez que los estoy arrastrando a mi fracaso. Pilar se levantó de golpe. No vuelvas a meter a mi hija en esa palabra, Moma. Fracaso es vender algo sin alma por miedo. Fracaso es dejar que un hombre con horno grande te diga cuánto vale tu casa. Lo demás son problemas. El silencio que siguió fue profundo. Aquella noche Lucía no durmió. Revisó documentos, permisos, notas, fotos del proceso, listas de limpieza, fechas de producción. Todo estaba mejor de lo que muchos negocios pequeños tenían al empezar, pero aún así, el miedo se filtraba por cada rendija. En la pantalla, un comentario nuevo decía: «Antes me gustaban, pero ahora no sé si confiar». Lucía lo leyó varias veces. La confianza era más frágil que una hoja seca y alguien había decidido soplar fuerte. El golpe más duro llegó 3 días antes de la feria comarcal. Nico encontró el anuncio primero. Lucía, su voz no tenía nada de broma. Ella se acercó. En la pantalla aparecía una publicidad elegante, una caja clara, una hoja dibujada con líneas doradas y un nombre que le heló la sangre. Hojas de la abuela. Debajo una frase: tradición auténtica, ahora al alcance de todos. Pilar se quedó mirando la imagen sin entender al principio. Eso se parece, sí, dijo Lucía. La caja era más bonita que la suya, más limpia, más profesional, con una fotografía perfecta de baño, uniformes, todos iguales, todos brillantes. El precio era más bajo. El anuncio prometía distribución inmediata en varias tiendas de la comarca. Don Julián leyó el nombre del fabricante Roldan. Nadie dijo nada durante un rato. Pilar se sentó. Le cambió el nombre a mi madre. La frase fue pequeña, pero dolió más que un grito. Lucía sintió una rabia fría. No era solo competencia, era una copia vaciada, una receta convertida en fachada, una historia ajena usada como adorno. No puede usar nuestro nombre. No usa el mismo, dijo Nico. Usa uno parecido para confundir. Y lo va a lograr, murmuró Lucía. Las cancelaciones aumentaron esa tarde. Encontré una versión más barata. ¿Son ustedes los mismos de hojas de la abuela? ¿Cuál es la original? Mejor compro en tienda. Me da más confianza. Lucía respondió hasta que le dolieron los dedos. Pero el día empeoró aún más. 40 cajas preparadas para la feria fueron enviadas con un transportista recomendado por alguien del pueblo. Al llegar a la casa de un contacto que las guardaría hasta el evento, varias estaban aplastadas, algunas abiertas y otras manchadas de humedad. Lucía recibió las fotos y se quedó sin aire. No sirven. Don Julián le quitó el teléfono. Todas, casi todas. Pilar se llevó las manos a la boca, pero las hicimos ayer. Nico maldijo en voz baja. Nico, dijo Pilar automáticamente, aunque esta vez sin fuerza. Doña Inés, que estaba en la cocina ayudando con frascos, se sentó despacio. Y ahora Lucía no respondió. Habían trabajado 2 días completos. Habían comprado ingredientes con el dinero justo. La feria comarcal era su oportunidad para mostrarse frente a clientes, tiendas y productores. Y ahora tenían rumores encima, una copia industrial circulando y casi toda la producción dañada. Don Julián apoyó una mano en el hombro de Lucía. Podemos no ir. Ella levantó la vista. No ir. No vale la pena romperse. Pilar por primera vez no discutió. Tu padre tiene razón. Hicimos lo que pudimos. Lucía miró alrededor la mesa con restos de etiquetas, los frascos de Inés, las hojas limpias, las almendras contadas,
la cara cansada de su madre. Sintió el impulso de rendirse, no de manera dramática, solo sentarse y dejar que todo pasara por encima. Tal vez don Mateo tenía razón, tal vez eran demasiado pequeños. Nico se quedó mirándola. Ya no tenía el teléfono en la mano, no estaba grabando, no estaba haciendo bromas. Chir se corrigió enseguida, porque a veces, cuando se emocionaba, mezclaba palabras que había oído en videos. Lucía, ella lo miró. ¿Qué? ¿Tú no volviste a casa para esconderte? Lucía tragó saliva. Nico continuó con la voz temblando un poco. Volviste porque esta era la única parte del mundo donde podías empezar otra vez. Si ahora dejamos que él cuente la historia, entonces sí nos escondimos. Pilar se limpió una lágrima antes de que cayera. Don Julián miró a su hijo como si acabara de descubrir lo distinto. Lucía cerró los ojos, vio la parada de autobús bajo la lluvia, vio la maleta vieja, vio a su madre diciendo, «Hay sopa». Vio a su padre recogiendo su equipaje sin pedir explicaciones. Vio la primera tanda de Bunch, la risa por Ramona, las manos de doña Inés, los vecinos acercándose con miedo y esperanza. No podía dejar que todo eso terminara con una caja industrial más bonita. Abrió los ojos. «Vamos a hacer otra tanda». Pilar la miró como si estuviera loca. «No hay tiempo». «Sí hay. Si trabajamos toda la noche». Don Julián respiró hondo. «La leña alcanza». Doña Inés se puso de pie. «Yo puedo preparar más mermelada para acompañar». Nico tomó el teléfono. «Grabamos». Lucía pensó un segundo. «Sí, todos la miraron, pero no un video bonito. Vamos a mostrarlo todo. ¿Cómo limpiamos? ¿Cómo preparamos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo envolvemos? Las etiquetas, las fechas, el horno, los errores, todo. Si quieren decir que somos sucios, que nos vean trabajar. Si quieren decir que somos falsos, que vean nuestras caras cansadas». Pilar se ató el delantal con fuerza. «Entonces, que me graben del lado». «Bueno», Nico parpadeó. «Mamá, llevamos meses intentando descubrir cuál es». Pilar le lanzó una almendra. La noche cayó sobre Valdeiguera, pero en la casa, Navarro, nadie durmió. Don Julián encendió el horno. Pilar preparó el membrillo. Lucía organizó estaciones de trabajo. Revisó limpieza, pesó ingredientes, anotó tiempos. Doña Inés trajo paños y frascos. Don Eusebio apareció con miel para las muestras. Esteban llegó con cajas de madera sin barnizar. Hasta tía Remedios apareció en la puerta con una cesta. «Traje huevos», dijo. «No pregunten». Pilar la miró. «Pasa y lávate las manos». Nico encendió el directo. Esta vez no fue un accidente. Esta vez la familia Navarro decidió dejar que el mundo mirara no una escena perfecta, sino una verdad trabajando contra el cansancio. La feria comarcal amaneció con olor a pan, tierra húmeda y café recién hecho. En la plaza grande del pueblo vecino se alineaban puestos de quesos, mieles, embutidos, conservas, panes y dulces. Había toldos blancos, cajas de madera, carteles escritos a mano, y vendedores que hablaban fuerte para atraer gente. En una esquina, con una mesa sencilla cubierta por un paño bordado de Clara, estaba la familia Navarro. Lucía apenas había dormido, tenía ojeras, las manos cansadas y el corazón golpeándole en el pecho, pero las cajas estaban allí, menos de las que habían planeado, pero bien hechas, cada una con su etiqueta clara, fecha, ingredientes y el nombre que ya no podía mirar sin sentir orgullo. Las hojas de Pilar. A un lado colocaron los frascos de doña Inés, al otro pequeñas muestras de miel de don Eusebio. Debajo de la mesa, Nico escondió un cartel escrito a mano que Lucía no había aprobado. Cuando lo vio, ya estaba colgado. «No entregue dinero a don Julián si necesita cambio». «Exacto», Nico dijo Lucía entre dientes. Don Julián miró el cartel. «Es ofensivo». Pilar lo observó, pero no es falso. «Pilar, ¿qué? La semana pasada devolviste 3 monedas de más y una cebolla». Nico sonrió a la cámara. Transparencia total de la marca. La gente empezó a acercarse. Algunos por curiosidad, otros porque habían visto el directo de la noche anterior, otros porque querían comparar. Y por supuesto, al otro lado del pasillo, estaba el puesto de don Mateo Roldán. Su presentación era impecable. Cajas elegantes, empleados uniformados,
muestras cortadas en piezas perfectas. Un cartel grande decía, «Hojas de la abuela tradición para todos». Don Mateo saludó a Lucía desde lejos con una inclinación de cabeza. Ella no respondió. Antes de abrir la venta, Lucía hizo algo que sorprendió, incluso a su familia. Colocó sobre la mesa una bandeja de su beche y junto a ella, una pieza comprada de hojas de la abuela. Nico abrió los ojos. ¿Vas a poner el de ellos aquí? Sí. Eso es muy valiente o muy mala idea. A veces son lo mismo. Lucía escribió un cartel. Pruebe, compare, pregunté. Elija usted. Pilar la miró con preocupación. ¿Y si eligen el otro? Lucía respiró hondo. Entonces aprenderemos. Pero no vamos a escondernos. A media mañana, llegó una inspectora sanitaria local, invitada por la propia Lucía. Después de los rumores, revisó documentos, etiquetas, condiciones de transporte, muestras y registros básicos de producción. Don Mateo, desde su puesto, observaba con una media sonrisa. Lucía respondió cada pregunta con calma. No sabía todo, pero sabía lo suficiente y lo que no sabía lo tenía anotado. Explicó cómo separaban utensilios, cómo controlaban fechas, cómo evitaban contaminación, cómo refrigeraban lo necesario, cómo limitaban producción para no prometer más de lo que podían cumplir. La inspectora terminó revisando la mesa para hacer un emprendimiento pequeño. Tienen más orden del que esperaba. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Gracias. Sigan mejorando y no crezcan más rápido que sus controles. No lo haremos. Nico, que estaba grabando discretamente, susurró, eso va directo al video. Suena muy profesional. Pilar le dio un codazo. Graba los BCH. No a la señora. Poco después empezaron las pruebas. Una mujer probó primero el producto de Don Mateo, luego el de Pilar. No dijo nada. Tomó otro pedazo del de Pilar. Este sabe más vivo, dijo un hombre mayor. Cerró los ojos al probar la hoja. Se nota en el otro, solo parece perfume. Una joven preguntó, ¿por qué el suyo no es tan dulce? Pilar respondió antes que Lucía, porque no estamos tapando nada. Cuando el membrillo es bueno, no necesita gritar azúcar. La joven sonrió y compró 2 cajas. No todos eligieron el producto navarro. Algunos preferían el precio más bajo de Don Mateo, otros compraban por empaque. Lucía lo aceptó, pero la fila frente a su mesa creció. Doña Inés vendió sus primeros frascos antes del mediodía y se quedó mirando la caja de dinero como si fuera un animal extraño. Pilar susurró. Una señora me pidió que le firmara el frasco. Pilar levantó una ceja. ¿Y qué hiciste? Le firmé la bolsa. Me dio vergüenza firmar el frasco. Nico grabó el momento y añadió, Doña Inés, estrella internacional de la mermelada. En medio del movimiento, tía Remedios apareció con otra cesta de huevos y la dejó bajo la mesa, por si hacen falta. Lucía la miró. Gracias. Remedios acomodó su pañuelo. No es por nada. Solo para que no digan que en Valdehiguera dejamos sola a la gente cuando hay feria. Nico se inclinó hacia la cámara. Traducción. Está de nuestro lado, muchacho. Protestó Remedios, pero no se fue. Al final de la tarde, Don Mateo intentó una última jugada. Se acercó a un grupo de compradores y dijo en voz suficientemente alta, la producción artesanal tiene encanto, claro, pero el control real requiere infraestructura. No basta con una historia familiar. Lucía lo oyó. Esta vez no bajó la mirada. Tiene razón, Don Mateo, dijo. Él pareció sorprendido. Lucía continuó. No basta con una historia familiar. Por eso trajimos nuestras etiquetas, nuestros registros, nuestra inspección, nuestros ingredientes y nuestras manos. La historia no reemplaza la calidad, la acompaña. Varias personas se quedaron escuchando y también tiene razón en algo más, añadió. No podemos producir miles de cajas. No queremos. Preferimos hacer pocas, bien hechas, y que cada persona sepa qué está comprando. Don Mateo sonrió con tensión. Eso suena muy romántico. Pilar intervino desde detrás de la mesa. Romántico, no sé, pero se vendió todo. Nico casi soltó una carcajada. Don Julián, intentando ayudar a un cliente, entregó mal el cambio. Papá, dijo. Nico, el cartel existe por algo. El cliente se rió y devolvió una moneda. La tensión se rompió. La gente sonrió. Algunos volvieron a comprar. Otros preguntaron por futuros pedidos.
Una pequeña tienda de productos regionales pidió contacto. Don Mateo regresó a su puesto con el rostro cerrado. No había sido derrotado por una escena espectacular. Había sido derrotado por algo más incómodo para él. La gente había probado, preguntado y elegido. Al caer la tarde, la mesa de los Navarro estaba casi vacía. Quedaban migas, etiquetas sueltas, un frasco de mermelada reservado para Pilar y una hoja de parra pegada al delantal de don Julián. Lucía miró a su familia. Pilar estaba cansada, despeinada y feliz. Don Julián contaba monedas con extrema concentración. Nico grababa el cielo porque por primera vez no estaba torciendo el encuadre. Doña Inés hablaba con una clienta, tía Remedios. Fingía ordenar huevos, solo para quedarse cerca. Lucía sintió ganas de llorar, pero no era el llanto de la parada de autobús. Era otro, uno que no decía no pude. Uno que decía, seguimos aquí. Después de la feria la vida no se volvió fácil. Eso fue lo primero que Lucía entendió. No apareció un inversionista misterioso. No llegaron camiones enormes a la puerta de la casa. No se hicieron ricos en una semana. El techo siguió necesitando reparación. Ramona siguió mordiendo cosas prohibidas. Y don Julián continuó perdiendo monedas cuando intentaba dar cambios sin que nadie lo vigilara. Pero algo sí cambió. Ya no trabajaban desde la desesperación. Trabajaban desde una posibilidad. Los pedidos de las hojas de Pilar se volvieron más constantes. No tantos como para desbordarlos, pero sí suficientes para organizar la semana. Lunes de compras, martes de preparación, miércoles de horneado, jueves de empaque, viernes de envíos. Los sábados Pilar juraba que iba a descansar y los sábados por la tarde ya estaba revisando membrillos solo para mirar. Lucía empezó a llevar un cuaderno más ordenado. Anotaba costos, fechas, clientes, errores, mejoras. Cada página tenía manchas de harina, pero también números claros. Ya no sentía que su carrera había sido inútil. Cada etiqueta bien hecha, cada lote registrado, cada caja que llegaba sin daño, le recordaba que no había estudiado en vano. Una mañana, mientras separaban almendras, don Julián dejó sobre la mesa un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía. «Dinero del mes». Ella lo abrió y vio los billetes doblados. «Papá, esto es para la casa, por eso te lo doy. Tú sabes dividirlo mejor». Pilar levantó la vista. «Eso es verdad. Tu padre divide el dinero como divide el pan a ojo y con peligro». «No es peligro», dijo Julián. «Es confianza». Nico murmuró. «Confianza es lo que perdemos cuando papá se acerca a la caja». Julián lo miró serio. «Tú también comes de esa caja. Por eso me preocupa». Lucía sonrió, tomó el dinero y lo apuntó en su cuaderno. Una parte para ingredientes, una parte para arreglar el techo, una parte para pagar envíos, una parte pequeña, muy pequeña, para ahorro. No era riqueza, era estabilidad. Y para una familia que había vivido demasiados años contando monedas con miedo, la estabilidad era una forma de milagro humilde. Después de la feria, otros vecinos se acercaron con más decisión. Don Eusebio trajo miel de monte en frascos pequeños. Esteban, el carpintero, perfeccionó las cajas de madera hasta que cerraban bien y olían a taller limpio. Clara, la joven viuda, bordó paños con pequeñas hojas, higos y almendras. Doña Inés empezó a vender su mermelada de higos con almendras y cáscara de naranja en tandas limitadas. Tía Remedios, por supuesto, llegó con una cesta de huevos y una frase preparada. «Yo no digo que quiera participar, solo digo que mis gallinas ponen mejor cuando saben que hay futuro». Nico se quedó mirándola. «Tía Remedios, esa es la excusa más poética que ha dado en su vida. No me faltes al respeto, la estoy felicitando». Lucía entendió que lo que estaban haciendo ya no podía llamarse solo las hojas de Pilar. Aquello era más amplio, no una fábrica, no una gran empresa, sino una red pequeña de manos, sabores y memorias. Una tarde reunió a todos en el patio de los Navarro. Había una mesa larga con muestras de cada producto: vain de membrillo, mermelada de higos, miel oscura, paños bordados, cajas de madera, cáscaras de naranjas secas, almendras tostadas. «Necesitamos un nombre común», dijo Lucía. Nico levantó la mano. «República Independiente de Ramona».
No. Imperio Rural del Membrillo. No. La cabra y sus empleados. Pilar le dio un golpe suave en la nuca. Niño, piensa antes de hablar. Estoy pensando. Lo que pasa es que pienso con creatividad. Doña Inés sonrió en silencio. Don Julián observó la mesa. Pensativo. Tiene que llevar el nombre del pueblo, dijo Lucía. Asintió. Eso pensé. Tomó una tarjeta en blanco y escribió. Sabores de Valdehiguera. Nadie habló al principio. El nombre era sencillo. No prometía lujo. No intentaba parecer moderno. Decía exactamente lo que eran sabores de un lugar pequeño que había aprendido a mirarse con más respeto. Pilar leyó la tarjeta. Suena bonito. Tía Remedio se inclinó. Suena vendible. Nico agregó. Y Ramona puede ser la mascota oficial. Desde el corral, la cabra baló con una autoridad sospechosa. No le den ideas, dijo Julián. Lucía diseñó una presentación simple. Cada producto llevaría su propio nombre y el de quien lo hacía, pero bajo el sello común de Sabores de Valdehiguera. Nada de crecer sin control, nada de aceptar pedidos imposibles, nada de vender como artesanal lo que no pudieran cuidar con sus propias manos. Si no podemos hacerlo bien, no lo hacemos, dijo ella. Don Eusebio asintió. Eso me gusta. Clara acarició uno de sus paños bordados. Y si alguien dice que somos caros, Pilar respondió antes que Lucía, que vaya a comprar barato. Nadie está preso aquí. Lucía sonrió. También podemos explicar por qué cuesta lo que cuesta. Ingredientes, tiempo, trabajo, empaque, envío. La gente no siempre sabe cuánto hay detrás. Doña Inés habló despacio. A mí me daba vergüenza cobrar. Pilar le tocó la mano. A mí también, pero se nos está pasando. No todo fue perfecto. Hubo envíos retrasados. Un lote de mermelada quedó demasiado líquido. Una clienta se quejó porque esperaba cajas más grandes. Nico subió por error un video donde se veía a don Julián peleando con una cuerda durante casi 2 minutos. El video tuvo más vistas que la presentación oficial del sello. Esto es injusto, dijo Lucía. La gente aprecia el esfuerzo de tu padre, dijo Nico. En el video Julián decía muy serio, esta cuerda está mal educada. Los comentarios se llenaron de risas. Pilar leyó uno en voz alta. Por favor, no cambien nunca. Se siente como ver a una familia real. Lucía se quedó pensando en eso. Una familia real, no perfecta, no elegante, no siempre ordenada, pero real. Meses atrás, ella había sentido que su vida solo valía si podía mostrar una imagen impecable, una oficina, un contrato, una habitación bonita, una sonrisa sin grietas. Ahora, en cambio, las personas conectaban con ellos precisamente porque no escondían todas sus grietas, las cuidaban, las nombraban, trabajaban a pesar de ellas. Una tarde llegó un comentario que Lucía leyó varias veces antes de decirlo en voz alta. Era de una mujer que había comprado una caja de las hojas de Pilar y un frasco de mermelada de doña Inés. Mi madre murió hace 2 años. Hoy probé este pan con la mermelada y por un momento sentí que volvía a estar sentada en su cocina. Gracias por recordarme que algunas cosas no desaparecen del todo. La cocina quedó en silencio. Pilar se secó las manusamente. ¿Quién escribió eso? Una señora de la ciudad, dijo Lucía. Pilar miró la bandeja donde quedaban algunas piezas recién hechas. Entonces, envíale una más. Lucía parpadeó. Mamá, ya pagó su pedido. No te dije que se la cobres. Pero Pilar la interrumpió con esa firmeza dulce que solo ella tenía. Una persona que recuerda a su madre no debe comer poco. Doña Inés bajó la mirada emocionada. Don Julián fingió revisar la leña. Nico, por primera vez, no hizo ningún comentario. Lucía preparó una caja pequeña. Dentro puso 2 piezas de las hojas de Pilar, un frasco diminuto de mermelada y una nota escrita a mano de una cocina a otra memoria. Cuando cerró la caja, sintió algo que no sabía nombrar del todo. Quizá era gratitud, quizá paz, quizá la certeza de que no todo lo que se pierde desaparece, si alguien aprende a transformarlo. Esa noche después de cenar, Lucía salió al patio. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas pequeñas. Desde el corral, Ramona hacía ruidos como si soñara con etiquetas. En la cocina, Pilar lavaba los últimos utensilios. Don Julián guardaba cajas. Nico revisaba el video del día.
Lucía, dijo su padre desde la puerta. Sí, él se acercó despacio. En la mano llevaba una pequeña rama seca del viejo almendro que aún quedaba cerca de la casa. Hoy pasé por el terreno que vendimos. Lucía sintió que algo se le apretaba en el pecho. Papá, ya no es nuestro. Eso no cambia. Ella bajó la mirada. Lo siento. Don Julián negó con la cabeza. No lo digas más. Se quedó mirando la rama. Vendimos tierra para que tú aprendieras. Y ahora haces que las almendras del pueblo viajen más lejos de lo que yo imaginé. No fue pérdida, hija. Fue camino. Lucía sintió que las lágrimas le subían, pero no eran amargas. Yo pensé que ustedes habían perdido por mí. Los padres no cuentan así, pero vendiste casi todas las cabras. Julián miró hacia el corral, donde Ramona acababa de golpear algo con los cuernos. Dejé la peor. Lucía soltó una risa entre lágrimas. La más importante, eso también. Se quedaron juntos en silencio. Luego Julián dijo con voz baja, «Estoy orgulloso de ti». Lucía cerró los ojos. Durante años había imaginado que necesitaba escuchar esas palabras después de conseguir un gran trabajo, un sueldo estable, una vida respetable en la ciudad. Nunca pensó que llegarían en un patio de tierra con harina en las mangas y olor a membrillo en el pelo. «Gracias, papá». Él carraspeó incómodo por la emoción. «Bueno, no llores mucho. Tu madre va a pensar que dije algo malo desde la cocina». Pilar gritó. «Ya sé que dijiste algo bonito, Julián. No te hagas el duro». Nico apareció con el teléfono. «¿Puedo grabar este momento histórico?» 3 respondieron al mismo tiempo. «No». Nico levantó las manos. «Está bien, respeto la intimidad de la marca familiar». Pero unos segundos después, enfocó el suelo, las cajas, la puerta iluminada y el sonido de las risas dentro de la casa. No grabó rostros, no hizo bromas, solo dejó que la cámara recogiera el ambiente. Por primera vez el encuadre no salió torcido. En los meses siguientes, Sabores de Valdehiguera creció despacio. La gente empezó a llegar algunos fines de semana para conocer la casa, comprar productos y escuchar a Pilar explicar que el membrillo no se apura. Doña Inés enseñaba a remover la mermelada sin quemar el azúcar. Don Eusebio hablaba de abejas con una paciencia que hacía dormir a los niños. Clara mostraba sus bordados. Esteban enseñaba las cajas. Tía Remedios se convirtió, sin permiso oficial, en guía de visitantes. «Por aquí está la cocina donde empezó todo», decía. «Yo lo vi desde el principio». Nico la corregía. «Usted al principio criticaba. Criticar también es una forma de observar». «No, tía Remedios, es criticar». Ella le daba un manotazo suave en el hombro y seguía caminando. Don Mateo Roldán no desapareció. Su negocio continuó. Siguió vendiendo sus productos industriales, aunque Hojas de la Abuela perdió fuerza después de que muchos clientes notaran la diferencia. Lucía no celebró su caída. Aprendió algo más útil. No todo enemigo necesita una venganza. A veces basta conseguir haciendo bien aquello que intentaron copiar mal. La familia Navarro no dejó de tener problemas. Hubo meses mejores y meses más justos. Hubo cansancio, discusiones, cuentas difíciles, pero ya no vivían bajo la vergüenza. La casa seguía siendo la misma, el techo reparado por partes, el patio de tierra, la cocina de leña, la mesa marcada por cuchillos antiguos, la cabra Ramona, vigilando como si todo le perteneciera, y en cierto modo le pertenecía un poco. Una mañana Lucía se sentó junto a la ventana con una taza de café. Tenía frente a ella una caja terminada de las hojas de Pilar. Pasó los dedos por la etiqueta y recordó a la muchacha que había llorado bajo la lluvia en una parada de autobús, convencida de no servir para nada. Quiso abrazarla, quiso decirle que volver no era desaparecer, que pedir ayuda no era fracasar, que una oportunidad no siempre tiene la forma que imaginamos, que a veces el conocimiento no florece en la ciudad, sino en la cocina, donde aprendimos a distinguir el olor de lo que está hecho con paciencia. Pilar entró con una bandeja otra vez pensando un poco. «Piensa menos y prueba esto». Le puso delante una pieza recién salida del horno. Lucía sonrió. «Mamá, ya conozco el sabor». Pilar se sentó frente a ella. «No, cada tanda cambia, como la vida». Lucía partió el BCH. El membrillo brilló lentamente, cálido, abrazado por la hoja de parra.
La almendra crujió bajo el cuchillo. «Está mejor que la de ayer», dijo. Pilar levantó la barbilla con orgullo. «Claro, yo también estoy mejor que ayer». Desde el patio, Nico gritó. Ramona se comió una etiqueta de sabores de Valdehiguera. Don Julián respondió, «Pues que pague derechos de marca». Pilar cerró los ojos. «Esta familia no puede tener una mañana normal». Lucía se rió, y esa risa, limpia y sin vergüenza, llenó la cocina vieja como si siempre hubiera estado esperando volver. Al final, Lucía Navarro no encontró en Valdehiguera una vida más pequeña. Encontró una vida con raíces. Entendió que sus padres no la habían enviado a estudiar para que jamás cayera, sino para que tuviera más maneras de levantarse. Entendió que la casa no era el lugar al que se vuelve cuando todo termina, sino el lugar donde algunas personas pueden empezar de nuevo sin tener que demostrar que merecen una silla en la mesa. Y cada vez que alguien abría una caja de las hojas de Pilar, no recibía solo un banc de membrillo con almendras y hojas de parra. Recibía el trabajo de una madre que aprendió a valorar sus manos. El silencio orgulloso de un padre que vendió cabras, pero nunca le cobró amor a su hija. La risa de un hermano que unió una cocina antigua con un teléfono mal usado. La dulzura de una vecina que dejó de creer que su mermelada era poca cosa. Y el sabor de un pueblo que, después de reírse de lo propio, aprendió lentamente a cuidarlo. Porque hay hogares que no salvan con grandes discursos, salvan dejando la puerta abierta, salvan poniendo sopa en la mesa, salvan diciendo, cuando el mundo se vuelve demasiado duro, vuelve. Aquí todavía hay lugar para ti. A veces la vida no nos rompe porque no valemos. A veces la vida solo nos obliga a regresar al lugar donde dejamos olvidada nuestra propia fuerza. Lucía creyó que volver a casa era aceptar su fracaso. Creyó que mirar a sus padres con las manos vacías era la prueba de que todo el sacrificio había sido inútil. Pero en aquella cocina humilde, entre membrillos, almendras, hojas de parra, risas torcidas y una cabra imposible de controlar, descubrió algo que muchas veces olvidamos. El amor verdadero no exige que lleguemos victoriosos para recibirnos. El amor verdadero también abre la puerta cuando volvemos cansados. También guarda un plato caliente cuando no sabemos qué decir. También nos recuerda que una caída no borra todo lo aprendido y que un camino que no salió como esperábamos puede llevarnos de otra manera al lugar correcto. Esta historia nos deja una verdad sencilla, pero profunda. No todo fracaso es una derrota. A veces es una pausa, a veces es una vuelta, a veces es la forma en que la vida nos devuelve a nuestras raíces para que podamos crecer desde un lugar más verdadero. Porque el valor de una persona no se mide por el empleo que consiguió, ni por el dinero que trajo, ni por la imagen perfecta que pudo mostrar al mundo. Se mide también por su capacidad de levantarse, de pedir ayuda, de cuidar lo que ama y de transformar la vergüenza en un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar con el corazón abierto la vida de Lucía, de Pilar, de Julián, de Nico, de Doña Inés y de todo Valdehiguera. Si esta historia tocó alguna parte de tu vida, si te recordó a tu madre, a tu padre, a tu hogar, o a ese momento en que también tuviste que empezar de nuevo, deja tu comentario. Voy a leerlos todos con mucho cariño. Y antes de irte, cuéntame, ¿alguna vez sentiste que volver a empezar era un fracaso, pero con el tiempo descubriste que era una nueva oportunidad?